tardes a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea. Tal vez hoy estamos un poco fuera del horario habitual en el cual hemos venido haciendo este programa por ya varios años, pero siempre con el gusto, siempre con el privilegio y el honor de compartir con el licenciado Marco Antonio Aviñaquí, que a bien hace de darse el tiempo para estar con ustedes. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias, buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor, como cada jueves, de acompañarnos en este esfuerzo mediático, en este esfuerzo de aportación de opiniones, de inquietudes, y estamos a la orden, Rolando. Bueno. Así es, y hay temas de verdad muy interesantes. Yo creo que, y en lo personal estoy convencido que son torales para el desarrollo y el fortalecimiento y la maduración de nuestra democracia, lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Son temas muy muy interesantes que debemos de considerar y debemos de tener esta lectura y tenerlos presentes para hacer criterios, para saber hacia dónde vamos, qué cosas son medulares para que podamos fortalecer nuestra democracia, nuestra soberanía, y esto se vea reflejado directamente en la vida, en una mejora de vida de cada uno de los mexicanos. Entonces, estos temas que hablamos aquí no nada más son importantes como nación o como instituciones, o que para la clase política, que son los que están en la línea de batalla, digamos, o los que son los protagonistas, pero que en realidad todos nosotros debemos estar interesados, porque esto tiene en verdad una injerencia, una repercusión directa en la vida de cada uno de nosotros, licenciado. Bueno, indudablemente nuestro país está inmerso en una dinámica. Primeramente, estamos viviendo tiempos de la desglobalización. Viene una recuperación de los estados nacionales, la recuperación de varios estados en su identidad, en la dignidad nacional, el rescate de la historia de los países, el caso de México, sin aislarlos, por supuesto, de lo que significa la convivencia mundial, gracias al desarrollo tecnológico, gracias a la posibilidad de hacer viajes más largos en menor tiempo. Y no es ajeno el interés de otras naciones en la producción, en el caso mexicano, en la producción interna, en la riqueza de esta misma producción, como es la cuestión energética. Y ahorita está apenas empezando a correr la información, Rolando, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de declarar no anticonstitucional la propuesta de ley que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue con un voto más de los que necesitaba. Con 4 se declaraba constitucional la propuesta, obtuvo 5. Hay cierta diferencia, tal vez por la premura de la información que estaba fluyendo, pero yo me tomé pues a la tarea de anotar quiénes fueron los ministros. Tú los conoces mejor que yo porque son temas de carácter jurídico. Entonces, es un aliento para el proyecto de la Cuarta Transformación, es un aliento en aras de recuperar la dignidad, la soberanía en el tema energético. Hay otros rubros todavía que hacerle frente a todo lo que el periodo neoliberal dañó a este país y a la sociedad, y hay que permear en ciertos segmentos de la sociedad que ven como algo mal lo que viabilizó a este país durante muchísimos años, para darle la energía, pero darle la soberanía a través de esa independencia. Tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad fueron los puntales del desarrollo nacional. Y algunos lo ven. Aquí es interesante para mí. Tiene diferentes aristas este tema era la ley para la industria eléctrica, no es la reforma eléctrica que va a proponer Andrés Manuel López Obrador los próximos días. Sí. Pero aquí primeramente hay que ver qué es lo que se calificó de constitucional o inconstitucional. Es la palabra correcta. El licenciado no es abogado, no está obligado a saber que el término es inconstitucional y no anticonstitucional, ¿no?
pero pues alguien que estudia Derecho y que es abogado no puede decir anticonstitucional, es inconstitucionalidad. Se estaba calificando la inconstitucionalidad y resultó muy interesante. El hecho es ese, pero el análisis creo que debe de ser más profundo y todos debemos de saber qué se estaba analizando de constitucional o de inconstitucional. Fue interesante entender quien promovieron una acción de inconstitucionalidad acá fue una de las instituciones de este país, que es la Comisión Nacional de Competencia Económica. Y esta Comisión de Competencia Económica precisamente es la encargada de vigilar que en este país no haya monopolios. Es decir, que la concentración comercial de ciertas actividades no esté en la mano de uno o de unos cuantos, sino que haya una competencia en el mercado para mejorar los precios. Los monopolios, ¿qué hacen? Bueno, si yo soy el dueño de la luz, yo le pongo el precio que sea, me lo vas a comprar. Así como la banca, así como ha pasado. En este país hay muchos monopolios, que esta comisión yo creo que es una de las más inútiles, junto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Son comisiones, son órganos constitucionales autónomas que prácticamente no sirven para nada. Pero sí promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de él. ¿Quién más? El gobierno de Colima. El gobierno de Colima fueron de los promoventes para esta reforma. ¿En qué consistía esta reforma? Fíjense nada más. Esta reforma, prácticamente y de manera muy general, lo voy a decir por el tiempo que tenemos, es que se priorizara a la CFE en el tema energético. Y ellos decían, no, la Comisión Nacional de Competitividad decía, no, pues es que esto prohíbe, esto no deja que haya una competencia entre todos los proveedores en el tema de la reforma eléctrica que promovió Enrique Peña Nieto y que estaban ya dentro del mercado. Y dijeron, no, espérame, esto no afecta. Y eso es lo que se estaba hablando. Otro tema muy interesante era que querían elevar a rango de derechos humanos el acceso a la electricidad. Y decían que esta reforma impedía estas circunstancias. Entonces, lo que se estaba calificando de constitucionalidad o no eran estos temas torales, que tuviera como órgano rector la Comisión Federal de Electricidad en el tema de la luz en nuestro país. ¿Por qué? Porque esto estaba siendo desigual. ¿Para qué? Pues al final de cuentas los ciudadanos somos los que consumimos. Y aquí es donde tenemos que ver esa dualidad en lo que somos. O somos ciudadanos o somos clientes, ¿no? Que hemos estado hablando. Si estamos de la CFE, pues somos ciudadanos clientes, ¿no? Pero si somos proveedores de Iberdrola, por ejemplo... Abonados, le decían antes. Así es. Y si somos de Iberdrola, pues simplemente somos clientes, ¿no? Y entonces esto... Y yo aquí traigo un tema muy interesante que es muy de Rolando Flores. Y que es un tema que algún día escribiré sobre esto de una manera más formal. Hacemos reformas en materia de derechos, pero no hemos cambiado el modelo económico-político que se contrapone. Y entonces, tener derechos humanos como instituciones garantes del Estado mexicano, y muchas instituciones contravienen al modelo económico-político que tenemos en nuestro país desde el tiempo de Miguel de la Madrid, que sigue siendo el mismo modelo con Andrés Manuel López Obrador. Es un neoliberal. Es un neoliberal. Claro que a mí sí me gusta esta reforma que están impulsando, que garantice, a final de cuentas, la Comisión Federal de Electricidad, al hacer negocio con los clientes que somos ciudadanos, ese dinero no va a manos de un particular la ganancia, sino va a manos del Estado, que es el garante de proporcionar el servicio de electricidad, y se pueda ir mejorando la industria eléctrica a través del Estado. Eso es un tema muy interesante, ¿eh? Y que nosotros como mexicanos me llama mucho la atención. ¿Quién no quiere fortalecer una empresa que va a traer dividendos para que nosotros seamos garantes de ese derecho? Alegan igualdad en el terreno de la oportunidad para generar, distribuir y vender electricidad, solamente que los particulares no han puesto un solo cableado. Toda la energía se transmite a través del cableado de Comisión Federal de Electricidad, pagado con dinero público. Entonces, ¿dónde está la igualdad? O sea, le quitas... Con el dinero que tú le vas a poner de los ciudadanos, porque es dinero de los ciudadanos. Sí, es dinero ciudadano. Y que después se lo vas a ejecutar en el precio de cada kilowatt. Más caro. Y tienen un criterio que está en las reformas o contrarreformas que hicieron pues los neoliberales, donde la primer energía que se vende o que se transmite es la de origen privado, y al final suben
a las redes de distribución la energía que produce Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿de qué igualdad se habla ahí? Eso no lo presentan. Igual, cuando hay fallas en los suministros, el personal que acude a subsanar es personal de Comisión Federal de Electricidad. No es personal de ninguna de las empresas. Entonces ellos ponen el membrete, ponen la papelería, ponen sus plantas y todo lo demás lo hace Comisión Federal de Electricidad. Incluso Comisión Federal de Electricidad es la recaudadora. Tú le pagas a Comisión Federal de Electricidad y ellos tienen que separar el porcentaje que le toca a cada uno de los particulares. O sea, un negocio sobre otro negocio, y todavía exigen derechos. Entonces, no se vale. De acuerdo, que pongan su propia planta, que pongan sus redes de distribución, que se conecte a ellos quien quiere esa electricidad. Que hagan una verdadera inversión. Sí, que se pegue a ellos quien quiera recibir ese servicio, y directamente se entienden en el suministro, en los cobros, en las fallas, en todo. Pero todo lo están haciendo a través de Comisión Federal de Electricidad, que le sigue costando a la nación. Ellos no pagan los gastos administrativos. O tal vez le haga ahí algún cargo por los servicios que presta, pero esos ya prácticamente se diluyen entre los salarios de los mismos empleados. No le deja ningún beneficio al país tener ese tipo de empresas que son rémoras. Así estén produciendo electricidad, son rémoras. ¿Por qué? Porque se llevan absolutamente el 100% de la utilidad. Es correcto. Entonces, yo lo decía, creo que tenemos un tema muy importante y se contraponen la garantía de derechos humanos versus modelo económico-político. Sí. Y aquí es en donde existe una verdadera contradicción y como país no avanzamos. Y tenemos estas discusiones que no pueden tener unanimidad o consenso, porque hay diferentes ideas. Tan es así que vemos una situación de contrapunto de acuerdo a intereses y de acuerdo a interpretaciones. Y a mí me gustó mucho lo que dijo un ministro de la Suprema Corte. Dijo: nosotros no podemos decidir cuál es el mejor modelo para México, si uno u otro. Nosotros tenemos que hablar de la constitucionalidad de la ley. No, nosotros no somos. Hay que modificar la ley para que la interpreten de otra forma también. Es correcto. Entonces acá es lo que dice, a ver, nosotros no somos los que vamos a determinar qué modelo de producción de electricidad es el que más le conviene al país. Eso lo hace el Congreso. Nosotros simplemente hacemos una interpretación y decimos si están de acuerdo o en sintonía con la Constitución. Eso es muy interesante el tema que aquí, y que estamos enfrentando un gran problema. ¿Por qué? Pues porque el Estado mexicano tiene que garantizar derechos humanos. Al final de cuentas, toda política pública necesita un recurso. Y entre menos intervenga el Estado, ¿cómo va a garantizar derechos? ¿De dónde van a sacar dinero? Si el Estado mexicano tiene que garantizar los derechos humanos. Así lo dice el primero constitucional: debe promover, respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir garantizar? Pues que los haga valer a lo que tenga que valer. Y ya ha habido resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que el Estado mexicano ha tenido que pagar hospitales, incluso en Houston, para garantizar el derecho a la salud pleno. Entonces, por eso yo digo, estamos equivocados. Si el neoliberalismo es que el Estado no intervenga en labores comerciales, pues deja de captar dinero, recolectar dinero, para poder después ejecutarlo en temas públicos. Entonces, nos estamos contraponiendo totalmente en un modelo económico-político y en un sistema garantista de derechos. Por esa parte. El gran organizador de la sociedad es el Estado. Por eso la ley madre, en la Constitución, dice: el que rige toda norma de convivencia social es el Estado, a través de ese instrumento. Y se ponen las normas de cómo van a funcionar las empresas, cómo van a tributar las empresas, cómo va a ser el generador de impuestos también de los particulares, y cómo va a ser la organización social. De igual manera, cómo es la redistribución de oportunidades para generar riqueza, para dar acceso a la información, a la educación, y cómo garantizar los mínimos de bienestar social. Entonces, no es de un grupo, no es de un partido, es de una concurrencia donde se estudia todos los escenarios,
para formar una república, para formar un país y hacerlo viable a través de ese instrumento jurídico. ¿Qué pienso yo? Yo creo que todos tenían razón. Todos los 11 ministros tienen razón. Acá es de acuerdo a una convicción ideológica, porque es lo que yo digo, ninguno de los dos modelos es equivocado, ni un modelo capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo, y exactamente eso es lo que es el capitalismo, que haya una competitividad económica y que todos puedan salir a vender, y que el que mejor haga su producto, y que esa misma competencia hace que sea asequible a los consumidores. Sí, pero ese capitalismo debe estar soportado con una distribución económica para que los que no son tan ricos tengan una base de porque cual es eso, porque a final de cuentas es, como hay más empresas, pues va a generar más trabajo. Y va a hacer que los productos sean a mejor costo. Y cuando es un aplicado, el problema es que hay corrupción. Y la concentración. Así es, el problema es que hay una corrupción muy importante. Aquí, y es lo que estamos analizando en este programa. No estamos en contra, y yo creo que en lo particular, yo no estaría en contra, y que no soy muy amante del capitalismo, de que vengan 20 empresas a surtirnos energía. Y no nada más energía, sino Telcel. Si quiere usted saber de monopolios, vaya usted a Telcel para que vea cómo lo tratan. Si te pasas, hace una cuestión, si tú contratas 20 megas y te gastas 5, no te recuerden tus 15. Oye, espérame, pues yo me gasté 5. Es que a mí me vale madre. Yo me gasté 5 y me tienes que gastar de acuerdo. Pero esta ley de competencia económica no dice absolutamente nada. Ese es el problema. Como abre a particulares. Acomodaron todo. Es correcto. No vieron la ley, la dejaron a su servicio. Yo no estoy en contra de una o de otra, pero aquí es donde yo estoy diciéndolo. No tenemos un modelo correcto económico político asociado a un tema de derechos en nuestro país. Por eso quedan estos resquicios y por eso quedan estas ambigüedades. Yo sí estoy en contra de que, por ejemplo, el Estado sea monopolio de todo. Yo también estoy en contra de ello, porque pues es lo que tiró a la URSS a la basura, porque si nosotros vaya usted a Presidencia, a La Piedad, a Pénjamo, para que vea cómo lo tratan los servidores públicos, con la punta del pie. Ahora imagínense que nos tenga que proveer de gas un burócrata, un sindicalizado. Trabajen con un sindicalizado, nomás para que vean ustedes cómo son. Vean los maestros. Pues si no me quiere creer, vean los maestros. Imagínense que sea el encargado de ir a piscar el maíz, un sindicalizado. No va a piscar nada. Entonces, esa es la realidad que tiene nuestro país. ¿Qué modelo económico? Pero para eso nosotros tenemos la realidad que nosotros tenemos. ¿Cuál se nos adapta más para que esto pueda suceder? Pero esto fue lo que se trató. Siguiente punto muy interesante y que tiene esta reforma y que se ha hablado mucho y que preocupó a intereses particulares, a intereses internacionales. Estamos viendo a Jim Carrey, al embajador de Estados Unidos en nuestro país interviniendo inmediatamente. Ayer lo vimos haciendo acto de presencia en Palacio Nacional. Al embajador va a ir a ver al presidente. ¿En dónde está nuestra soberanía nacional? Aquí el tema, seguimos siendo colonia. En eso sí estoy a favor de Andrés Manuel, decir México no es colonia de nadie y somos autónomos, y quien tiene el máximo derecho para determinar qué modelo económico, político y sobre el tema de los recursos naturales es el pueblo a través de su Congreso. Entonces, esos no son temas a discusión. Hay una corriente muy fuerte de desinformar, de sacar de contexto lo que se está impulsando desde el gobierno de la República. Y aparte de que son malísimos para comunicar el gobierno de la República, ¿eh? Sí. El único que comunica es Andrés Manuel y le cuesta mucho trabajo hilar palabras. Entonces, creo que no tiene... ¿cómo se llama? Interlocutores, vamos a decirlo. ¿Quién le responda al discurso? ¿Quién dialogue con él para que se haga una dinámica? ¿Cuál es el tema? Esto para que sea de conocimiento público y la ciudadanía pueda decir, es lo que nosotros queremos. ¿Nosotros qué queremos? Pues que tengamos electricidad a bajo costo. ¿Qué las medidas que se deben tomar? Pues deben de ser estas. No podemos ir por acá, pues porque estos hicieron esto. Nadie lo sabe. Sí, merecemos un nivel alto de vida sin tener que pagar un sacrificio por ello. Claro. Algunos que presumen que han pagado un alto sacrificio, lo ha sido en corrupción. Y déjeme decirle que algo que usted una vez aquí
Pocos conocen el tema de la nacionalización de la industria eléctrica. Y aquí en este programa se ha dicho, usted lo dijo, cómo fue el tema de la nacionalización. No lo olvidemos, el tema de la nacionalización es un recurso natural que el Estado tenía, el patrimonio, igual como lo hizo Lázaro Cárdenas con el tema del petróleo. Entonces son industrias propiedades de la nación, y la nación somos los mexicanos. La parte que nos toca de patria nos es negada en todas partes y en todo momento. Se supone que por el solo hecho de nacer en esta parte del mundo merecemos un pedazo de patria, tenemos derecho a un pedazo de patria, nadie lo reclama, y quien lo reclama pues le dan un pedazo de patria en el panteón. Entonces, y eso por un tiempo, si no lo paga el derecho. Si no hay alguien que después, ya desapareció, un familiar tuyo no paga el derecho, desapareció la perpetuidad. Y bueno, esto se podría redondear con un montón de temas, Rolando. Mira, ahorita voy a tocar un poco el tema de los panteones, nomás de pasadita. Eran un patrimonio religioso, derivado de la conquista, del sometimiento, del aplastamiento. Incluso se centraban en el atrio. En el atrio era el panteón. Todo el atrio de los templos era el panteón. Y al que no les daba diezmo, al que no estaba en el ánimo de los curas, incluso los tenían amenazados ahí con su perverso pensamiento: te vas a ir al infierno, te vas a condenar y te vamos a sepultar afuera del panteón, afuera del camposanto, decían ellos, y te vamos a sepultar afuera como perro. Entonces, y si no le aplicas a tus hijos los sagrados sacramentos, igual, son como animales que van creciendo porque no tienen todo lo que aplican pues en sus misterios. Eso fue en ese tiempo, hasta que llegó el gran Juárez, Benito Juárez, con su equipo liberal, con su conciencia política, Melchor Ocampo, con el nigromante, con Lerdo de Tejada, y dan una batalla tremenda, en la que acusan a Juárez con toda justicia, con toda razón. Dicen que les quitó el oro que la gente les había dado, o sea, los habían estado robando a través del miedo. Los bienes, ¿a quién le compraron? ¿Cuándo pagaron? ¿Cuándo han pagado un patrimonio, una propiedad? Es un gran despojo. Toda la historia de las religiones está cuajada, Rolando, de mentiras y de despojo. Todas. Me voy a adelantar algo que vamos a comentar en un momento. El domingo pasado, un sacerdote local llama a que no participen en la farsa, dice él, que no sirve para nada, la consulta del 10 de abril, del domingo próximo. Que no crean en eso. Yo les diría a quienes escucharon a ese cura que no le crean a ese cura. Él podrá saber muchas cosas del cielo, pero de lo terrenal me parece que es un profundo ignorante, y más tratándose de cuestiones que son de carácter histórico. Es la primera vez en la historia de este país, en la historia de miles de años de este país, desde que llegó las primeras peregrinaciones de nómadas, y se establecen aquí y empiezan a formar naciones, y entran a la vida sedentaria, y llegan a la vida de dominar la agricultura hace más de 10,000 años, y empiezan a domesticar la producción del maíz, y empiezan a domesticar animales, y tienen una cosmovisión politeísta, y luego llega un aplastamiento al que llamaron evangelización. Nadie los llamó, nadie les dijo que vinieran, y empieza un sometimiento cultural y un reescribir esa historia maravillosa que venía dándose. Así anduviéramos con taparrabo, que no andaríamos, porque esta parte del planeta, ahí están los vestigios, los observatorios, las pirámides, más precisas y más bellas que las de la cultura helénica de Grecia o de Egipto. Tenemos mucho mejor historia, solamente que la hundieron, la aplastaron, la escondieron, la sepultaron. Acá es cocina mexicana, no es el arte culinario mexicano. ¿Usted ha oído que alguna vez se refieran a nuestra comida como el arte culinario? Entonces, no. Yo me pregunto. Comida típica. Acá no se hace arte, acá se hace artesanía. Sí. Acá se llaman ruinas, acá no son. Entonces, acá no son ciudades antiguas.
Acá son ruinas, acá son... de verdad que incluso hasta en los conceptos estamos sometidos a los estándares europeos. Es hora de despertar esta conciencia que tenemos en este lado. Durante el porfiriato hubo esa orientación, esa toma de construir edificios, de copiar el estilo francés, de europeizar a la sociedad, a la élite y los demás. Que la educación, eliminaron todo conocimiento milenario y metieron su educación. Y fue una educación atávica, una educación basada en valores para la obediencia, no para liberar a quien accediera al conocimiento. Entonces, eso está ya muy discutido. Hay foros muy buenos donde uno se espanta realmente de cuando uno escuche ciertas expresiones, y que Bertolt Brecht, en un párrafo precioso, dice: solo ahora, al filo del precipicio, nos damos cuenta que hemos sido vilmente engañados, que hemos nutrido nuestro conocimiento con pensamientos muertos, con credos muertos, y que es el pasado, no el futuro, lo que nos devora. O sea, no estamos construyendo nada para el futuro. Nos están mostrando todo lo que ya no sirve. Ahora, en teoría del conocimiento, ya me estoy desviando. No, ¿Qué le pusiste la taza a esta, Rolando? En materia de teoría del conocimiento, es hermoso que lo que ya sabes no te sirve. Tienes que meterlo al basurero intelectual, abrir casilleros mentales y alimentarlo con información nueva, y aprender a jalar todo lo que traes del pasado con la información que estás almacenando ahora para generar un conocimiento nuevo. Fíjese qué interesante, y volviendo, yo no sé por qué hablaba de este tema, porque a final de cuentas usted hacía un recuento de la transición desde época prehispánica, precolombina, como la época de la colonia, y después de la supuesta independencia, que no ha llegado hasta ahora que se pueda hacer un ejercicio democrático de revocación de mandato. Pero yo le pregunto a los ciudadanos, fíjense qué interesante, y es un tema que aquí nada más en este programa se habla. ¿Ustedes sabían que la revocación de mandato, hay una ley nacional de revocación de mandato que debe de seguir? ¿Usted sabe qué pasaría? ¿Sabe cuántas personas tienen que votar primero para que se pueda revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador? 37 millones de personas. 37 millones tendrían que votar a favor. Quitándole en contra de Andrés Manuel. O a favor de la revocación. 37 tendrían que votar a favor de la revocación. ¿Y la gente sabe qué pasaría? No saben. Fíjense qué acto más antidemocrático. ¿Qué pasa? Dice esta ley que quien quedaría como presidente los próximos 3 años sería el presidente del Congreso. Yo creo que no puede haber un acto más antidemocrático que eso. Fíjense nada más el ¿Será análisis. encargado del despacho o interino? No, quedaría por los próximos 3 años. No tendría que llamar a un proceso electoral. Imagínense, Andrés Manuel por lo menos ganó la elección. Pero nosotros tendríamos como presidente otros 3 años alguien que ni usted ni yo conocemos. Es más, si yo pregunto ahorita, yo creo que 1 de cada 1000 mexicanos sabe quién es. Híjole, creo que son unos pendejos nuestros legisladores. Con todo respeto lo digo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio democrático de esta revocación de mandato? Dejar a una persona como presidente que ni siquiera usted ni yo conocemos y que no llegó a través de un acto de escrutinio público. Mira, ¡qué barbaridad! Eso no se habla en ningún lado más que aquí, ¿eh? Quiero que usted lo vea. Retomo. Híjole, de verdad, a mí se me hace preocupante, muy preocupante. Retomo, a lo mejor empecé a divagar, pero quería llegar a este punto. Es la primera vez en toda esta historia de 7, 10 mil, 20 mil años en esta parte, en Mesoamérica, que ahora llamamos República Mexicana, que a quienes aquí vivimos nos preguntan si estamos conformes con el presidente de la República actual. Ya lo han dicho otros comentaristas, ¿qué habría pasado si nos preguntaran en el periodo de Salinas?
¿Qué habría pasado si nos hubieran preguntado en el periodo de Cedillo antes de que Eso votara el hubiera cambiado. Cobacoa? Claro, con órganos electorales. Claro, independientes, ciudadanizados, imparciales. realmente ciudadanizados. No las rémoras estas que tenemos ahorita, las recuas del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional Neoliberal Electoral, le digo yo. ¿Qué habría pasado si la consulta se hubiera dado en el tiempo del usurpador Felipe Calderón? Antes ya había declarado su sangrienta guerra contra el narcotráfico. Se habrían evitado cientos de miles de muertes, quitando del poder a un sátrapa, a un desadaptado para servirle a la sociedad, a la comunidad. Puede suceder con Andrés Manuel si está dañando al país. Él se está exponiendo a que sus malquerientes logren comprar muchos votos. Compraron 5 millones de votos, 5 millones de votos compraron en el 2012 para meter a Peña Nieto, para hacer el fraude del 2012. Compraron votos y el Instituto Electoral estuvo operando un fraude en el 2018, pero cuando vieron la cantidad de votos, vieron que no les iba a servir ya de nada, pararon todo. Pero se quedaron con el operativo de fraude echado a andar. Sí, pero vuelvo yo a lo mismo. O sea, fíjense nada más. Yo soy, y lo he dicho, yo no creo en la democracia mexicana. Para mí es lo mismo, y si no cree, usted voltea a ver su refrigerador ahorita y 6 o 15 años atrás es el mismo. La situación, la educación sigue estando en la mano de unos cuantos, el dinero sigue estando en la mano. Lo he dicho aquí, los mexicanos seguimos viviendo igualito que con Peña Nieto y igualito que con Fox. Seguimos viviendo igualito los mexicanos. Entonces, pero fíjense nada más esta revocación de mandato. Yo creo que nadie sabe el resultado. Vemos que ese ejercicio de revocación de mandato ha estado orquestado por un partido político, y es el partido político del presidente. Obvio, va a estar a favor de que y promoverlo, ¿no? Pues son sus intereses. Y entonces, yo preguntaba en mi programa que hago los lunes, porque ahí son muy anti Andrés Manuel López Obrador, y yo les pregunto a ellos, a ver, y le pregunto a la ciudadanía, si le digo a la gente que vaya a votar por la revocación de mandato, para que pongan a una persona que ni usted conoce los próximos 3 años y que ni siquiera ha sido, ocupa un cargo de elección popular. La segunda es, usted vote a favor de Andrés Manuel López Obrador porque pero pues su vida sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como ciudadano que no tengo intereses políticos y que no tengo identidad ideológica con ninguno ni con otro? Es interesante este cuestionamiento y decir, en realidad, esto es lo que está sucediendo en nuestro país y que muy poca gente sabe. Entonces vemos legisladores muy cortos y tenemos esta ley tan estúpida, con todo respeto lo puedo decir, que no puede ser que se vaya a quedar el presidente del Congreso los próximos 3 años, el presidente en turno. Entonces, ¿y qué pasa? Pues el presidente en turno del Congreso pues es un morenista. Entonces, qué barbaridad de lo que estamos... Híjole, de verdad. Aquí habría algo paradójico. En realidad la pregunta sirve. Con lo que le estoy diciendo, ¿cuál es el resultado? ¿La pregunta sirve? No. Híjole, no, creo que es el peor. Creo que se crea una ingobernabilidad en el país. Dejar a alguien que andaría preguntando si el partido tiene un programa de gobierno y dejar de aplicar el programa de gobierno que impulsó el presidente constitucional. Ese sería el escenario. El escenario inmediato, sin entrar en mayores especulaciones. Ahora, retomo, es primera vez en la historia que se le pone al ciudadano absolutamente todo y que le dicen, no limites, no constriñas, no dejes tu participación política electoral en un solo día cada 6 años, a partir del mismo proceso. Ahora yo vuelvo a otra pregunta, por lo que usted está diciendo. Esta revocación de mandato, nosotros habíamos hablado en este programa que cumplía con el mandato constitucional de que el pueblo de México tiene el inalienable derecho En el artículo 39 constitucional, ¿cierto? En todo momento la soberanía emana del pueblo y tiene el derecho de elegir o modificar su forma de gobierno. ¿Y este ejercicio está cumpliendo con ese artículo constitucional? Yo creo que no. No, es una las consulta. consecuencias de Sí.
Es que es una consulta vinculante. Lo que pasa es que no está saliendo de la sociedad. Aquí lo raro es que es el propio gobierno el que le dice al ciudadano, ¿me voy o le sigo? ¿Cómo ves? Lo interesante, lo realmente importante en esto, Rolando, es que se vuelve obligatorio a partir de este domingo 10 de abril. O sea, marcarlo con la fecha histórica de Zapata, marcarlo en esta fecha conmemorativa, también como que va a ser el punto de partida para que el próximo presidente de la República, quien sea, y especulando, mujer u hombre, tenga que someterse a esta consulta, lo que obliga al gobernante y sus funcionarios a estar actuando en favor de la sociedad, sabiendo que a partir de la toma de posesión del cargo en 3 años lo van a evaluar y lo recontratan o lo corren. Le dan las gracias y dicen, no serviste como presidente, no serviste como gobernador, no serviste como senador de la República, como diputado local, federal. Por la manera en la que está redactada la ley que aplica. Eso sí, pero habrá que irlo bajando. En vez de ser meramente democrático, es meramente político. Pero hay que irlo bajando para volverlo en esencia democrático. Porque ahorita es un mero trámite. Es un mero trámite. Que lo ven como un capricho, podría ser. Solamente que es un capricho en el que a las instituciones electorales les dieron el triple del presupuesto con el que hicieron la consulta, si se metía a la cárcel a los expresidentes, si se les sujetaba a procesos, costó 580 millones de pesos. Y ahora, con 1.700 millones de pesos, están poniendo y están instalando la tercera parte de las casillas electorales, argumentando que no tienen recursos. Esto, en los peores momentos del sistema priista, le llamaban el ratón loco. Cambias de ubicación las casillas y el ciudadano anda buscando dónde quedó su casilla, dónde puede ir a votar, hasta que se cansa, se enfada y se va a su casa. En realidad, las casas encuestadoras ahora no las veo preocupadas por sacar diagnósticos, porque sabemos todos los que andamos en esto que pues todas las encuestas están cuchareadas. A mí me encantaría saber cuántos mexicanos en realidad saben, primeramente, que tienen que ir a votar, la revocación de mandato o a ejercer su derecho ciudadano. Obligados no sé estamos todos a saber, ¿eh? Sí, pero no sé en realidad cuántos. No, estamos más obligados a buscar el pan nuestro de cada día para llevárselos a los hijos, ¿no? Eso es lo que el mexicano está pensando hoy en día con todo este tema de crisis. La segunda es, ¿sabrán qué es lo que van a ir a hacer? Tercera, ¿sabrán las consecuencias de lo que van a hacer? Yo creo que estamos en una total desinformación y que tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Pero bueno, creo que por ahí podríamos no terminar nunca este análisis. Por ahí tenemos algunos comentarios, Lick. Bueno, pues saludos de Paco Velázquez, saludos a Rolando y a servidor, saludos desde mi lindo y querido Pénjamo, Jesús Francisco Licea, allá en Mexicali. Gracias, Arturo Moreno. Saludos, Arturo. Arturo, un saludo especial. Amancio Rodríguez, buenas tardes, Amancio. Saludos, Ramón Maya también está viendo. Dice Pedro, ¿cómo ven la revocación del mandato y la reforma eléctrica? Bueno, ya hemos estado abordando. ¿Cómo ven al presidente si está trabajando bien? Bueno, pues esto ya ahí son opiniones divergentes. En mi caso, para mi opinión, está trabajando muy bien. Saludos desde California, Pedro. Gracias, igualmente saludos. Más de 11 millones de adultos mayores, dice Gerardo Chaván, dejan el antecedente para quitar a gobernantes que no cumplan el mandato de servir al pueblo. Nadie lo está quitando, él quiere irse. Si quiere que se vaya, si no, que se le diga hasta aquí, hasta que acabe su mandato, su sexenio. Bueno, Cristian Eduardo Núñez, para el auditorio. Sea cual sea tu opinión, votar es una forma de demostrar que quieres un país con una auténtica democracia, donde los ciudadanos son libres de elegir realmente y donde se demuestra, que los servidores públicos son como tú y como yo,
Sí. Y que se les puede tocar, se les puede evaluar. Sí. Que sea esta primer consulta el partaguas de una nueva democracia en donde los servidores públicos ahora sí se acostumbren a rendir cuentas a los ciudadanos. Sal y elige. Ejerce ese derecho que nuestros abuelos no tuvieron y solo les tocó soportar las injusticias del poder. Y de lo contrario, si crees que está realizando un gran trabajo, ratifica tu deseo porque siga AMLO, pero hazlo en la urna. Sí. Bueno, ahí son sus comentarios muy respetables y les damos las gracias que se ponen en contacto, que nos mandan saluditos y que escriben sus opiniones. Son muy válidas sus opiniones de todos y cada uno de nosotros. Bien, hoy el presidente, cambio un poquito del tema, hoy el presidente de la República, lo digo, los últimos casi 48 años, me faltan 3 meses para cumplir 48 años de reportero, aclaro, por primera vez también en la vida de las instituciones, ofrece algo dignificante a los reporteros, a la prensa independiente, en lugar de estar repartiendo cochupos y de tener un trato directo con los dueños de los medios, que al final no llega ese recurso a los reporteros, salvo su salario, y lo tienen tasado ellos entre 7 y 10 mil pesos mensuales, el sueldo de un reportero. Dice, el 25% del presupuesto federal que se gasta en publicidad oficial se va a destinar a generar un fideicomiso y apoyar a los reporteros. Apoyarlos con recursos, pero apoyarlos en casos de dificultad, sobre todo temas de salud, o en caso de agresiones, de que sean incluso asesinados, que su familia no quede desamparada. Habría ahí un respaldo para que los hijos y los deudos queden con un respaldo de que no van a pasar penurias. Son un poco más de 750 millones de pesos al año, ese 25%. Entonces, es de alguna manera reconocer y dignificar el trabajo de la prensa independiente, de los reporteros de a pie. Es loable porque forma parte esto ya de un catálogo que ha estado abriendo el presidente de apoyos sociales, de los que igualmente ha sido muy criticado. Pues, te pones a darles dinero a los flojos, a los vagos, a los ninis. Ya no hay la expresión ninis. Se está dando un recurso a alguien y le dice, vas a tener este dinero durante todo el año. Es muy interesante lo que dicen. Siempre. Ya los llaman ninis, ¿verdad? No, ya no. Desapareció la expresión de ninis. ¿Por qué? Porque era una expresión funcionalista, degradante. Todo joven era sospechoso de vagancia, de delincuencia. ¿Por qué? Porque así lo denominaron los regímenes perrepriánicos, les digo yo. Con Fox empezó toda esa degradación social. Con Diego Fernández, el viejerío, Fox, las lavadoras de 2 patas, a las mujeres. Entonces, se ha venido dignificando al ser humano, cualquiera sea su edad, cualquiera sea su dimensión, sus condiciones. Hay apoyos para los de capacidades distintas, discapacitados. El nombre correcto, jurídico. Entonces, se está haciendo un acto de justicia desde la cúspide del poder que ciertamente molesta a los que eran beneficiarios de todo ese cúmulo de miles de millones de pesos. Era lo que se estaban robando, Rolando. Era lo que se dejaban. Y luego lo encubrían, lo maquillaban con cifras a la hora de los informes. Y ahí están. Los elefantes blancos, los primer piedra pero no última piedra. Aquí lo tenemos en lo que fue el rastro de la piedad y que 3 o 4 veces lo inauguraron, que iban a ser biblioteca. Y finalmente le dieron un destino que va a generar muchos problemas, un centro de salud en pleno centro de la ciudad. Y falta ver qué destino le dan a donde está ahorita el centro de salud, a un lado allá del santuario de Guadalupe. Entonces, todo eso lo hacen para ir maquillando cifras, y lo hacen de una manera dejan pues
muchas malas interpretaciones. Dicen en esos terrenos, piensa mal y acertarás. Correcto, correcto. Bueno, otro tema muy interesante, y si usted cree que lo que sucede lejos, y lo he dicho en otros momentos, que está pagando usted las tortillas a 24, 26 pesos, y que porque el precio está carísimo, está creando un problema, va a crear un problema muy importante, muy grande, se está sucediendo ahora, en el cual todos sabemos que el precio de la tortilla hoy en día es por el alto costo de los insumos para producir maíz, sobre todo el abono que se utiliza, que la famosa urea. Pues bueno, ya los países que están en guerra son los mayores productores en este tema, y que en México acá hubo muchos temas de corrupción porque se producía aquí en Salamanca, ¿se acuerdan? Temas de corrupción que había en los otros gobiernos. Bueno, pues hoy tiene mucha repercusión todo esto, lo de la guerra, y que es un gran problema. Los productores hoy en día en la región, sobre todo, se están preguntando qué hacer. ¿Por qué? Pues porque no van a poder comprar, no les van a poder pagar el precio, van a gastar más dinero en la producción que en la venta de sus productos, de lo que hayan cosechado. Más, hay otro gran problema que se ha empezado a suscitar de una manera muy drástica, la sobreexplotación de la tierra en la siembra del agave. Miren nada más cómo está sucediendo, sobre todo en Pénjamo, una zona natural protegida. Ya vemos abarrotadas las tierras de agave. ¿Y qué pasa? Pues que ellos tienen mayor ingreso por la venta de su producto y pueden pagar más mano de obra. Entonces la gente que trabajaba en el campo en el maíz ahora se dedican a trabajar en el agave. Está generando un problema muy fuerte, y que muchos productores se están manifestando y que nadie dice nada. No veo ningún gobierno preocupado por esto. Están más preocupados la clase política por la revocación de mandato, por tratar de joder a un partido político, al otro sacar raja política, pero con lo que verdaderamente preocupa nadie habla. Bueno, yo voy a leer aquí: felicidades por ser buen reportero, dice Pedro Fide Soria. Estás viendo, Fide, a propósito, felicidades a ti y a tu equipo de Los Ángeles del Face. 4 años cantando por una buena causa. A ver cuándo te vas a tocar ahí pasando el puente, luego donde estaba el perro negro, entrando allá a Santana, luego a mano derecha se pone Fide Soria y un grupo. Un palomazo ahí rodando, a ver cuándo vamos. Vamos a echarnos una canción ahí. Yo voy y te acompaño, yo hago el ridículo. No, yo el que lo grabo a usted, licenciado. Yo hago el ridículo ahí, pero un día te caemos, Fide. Ahí vamos a ver qué hacemos. Nos hago una invitación y vamos, claro que sí, vamos. Bueno, Gerardo Chaván, invitar al público en general a una semana holística para sanar con imanes, en 20 de noviembre, número 5, Jaripitiro. Roberto Hidalgo, saludos Roberto, está viendo el programa. Pedro pregunta, vive en Estados Unidos, quiero irme a vivir a México, ¿podría recibir incapacidad? Hay condiciones, Roberto. Si es mayor de 65 años, lo que va a tener es la pensión de adultos menores. Eso es lo que tendría. Pero si no cotizó al IMSS, no. Y si no cotizó al IMSS, no. O si hay algún tipo de discapacidad, hay programas especiales para los discapacitados. Sí, pero así como en Estados Unidos, que los discapacitados que le dan su dinero y cada mes, no, eso no sucede acá. Dice Gerardo Chaván, volver al fertilizante orgánico como antes. Bueno. No se equivocaba Marx en ese tema. Bueno, y el Boulevard Lázaro Cárdenas, pues ahí sigue, más de un año y el tiempo corriendo, dice Gerardo. Ya le vamos a poner un pastelito. A ver quién viene por la vela. Así es. Bueno, pues están esos temas. Raúl Hernández, saludos. ¿Tenemos por ahí algún otro tema, licenciado, para ya terminar el programa? Bueno, pues el 9 de... ya son temas más locales. Un poquito, en la cuestión de los fertilizantes, no nos espantemos. Rusia es el granero del planeta. Ya hay mucha alarma, ahorita por lo que comentabas de la cuestión de las siembras de trigo. Hay mucha alarma también por la harina de trigo. El gran mercado, el gran proveedor de la harina, pues sigue siendo Rusia. De los nutrientes para abonos, Rusia, Ucrania, de ahí venía todo. Lo que tenemos que aprender es que no sabemos, tenemos que aprender que lo que venía dándose como rutinario
en el comportamiento del planeta, en su comportamiento de intercambio económico, ya se acabó. Eso es lo que nos están diciendo los estudiosos. Esa forma de convivencia, de trato, lo está despedazando una guerra pequeñita, pero es una guerra más informativa que física. No hay una cantidad alarmante. Toda vida, una vida es valiosa, pero no hay una dimensión de tragedia tal. Lo que se supone de dimensiones tales. Muerte es una guerra, sí. ¿no? Pero todo lo que está arrastrando, sí, ¿por qué? Primero, la confabulación que hicieron los países en un concierto contra Rusia, y Rusia les responde fortaleciendo el rublo a los que les vende gas. Es algo que quedó pendiente en el programa anterior, a toda Europa que les vende gas, y les dice, muy bien, quieres gas ruso, pero me vas a pagar en rublos. Tus dólares, tus euros, acá no valen. Entonces, está él emplazando a sus clientes comerciales a que le paguen en su propia moneda. Les pone un banco donde pueden ir a hacer las transacciones. El rublo estaba en 80 unidades por dólar hasta el 22-23 de febrero. El día 24, que fue el inicio de la guerra, se fue a 130, 140 rublos por dólar. Ahorita está en 80 rublos por dólar. Ya lo equilibró y probablemente lo revalúen. No estoy hablando en favor de Rusia, estoy haciendo la narrativa de cómo están esas situaciones. Estados Unidos, Canadá no producen ni el trigo ni los abonos que produce Rusia, y se los producen no en la cantidad que se requiere para distribuirlos a nivel planetario. Otra de las cosas que deben de presionar quienes aquí producen alimentos para todo tipo, aves, cerdos, ganados, todo, que comercian con granos, es dejar de tomar como referente la bolsa de Chicago. Ese es uno de los graves problemas ahorita. Chicago es un referente internacional para la especulación local. Y entonces le pagan mal al campesino y le compran mal al campesino. Entonces la gran utilidad se queda en quienes acaparan las semillas, ni siquiera los tortilleros. El margen de utilidad, por eso se están quejando, el margen de utilidad de los tortilleros se está reduciendo al grado de que lo que compran para producir, cuando vuelven a pedir, aún con los aumentos que le aplicaron al producto, no resarce el precio para reabastecer sus bodegas. ¿Por qué? Porque están tomando como referente la bolsa de Chicago. Entonces, tiene que haber, como se hizo hasta los años 60, 70, los llamados precios de garantía, el trato directo, el trato local. No tienen por qué a un campesino darle un trato de comerciante internacional. Ni tiene la escuela, ni tiene la industrialización, es un productor agrícola pequeño, es campesino, no es agricultor. Vender por el mercado es una lucha totalmente desigual, con donde los beneficios y los incentivos del Estado en Estados Unidos es totalmente desproporcional a lo que pasa en México. Acá el campesino históricamente ha sido abandonado y sigue abandonado. Sigue abandonado, claro. Entonces, obvio, no puedes competir y que todavía te pongan el precio en otro lado, definitivamente no es. Y esto se está viviendo y eso tiene consecuencias, muchas consecuencias adversas en el tema económico de la región. Está subiendo el precio del huevo y va a subir más en Tepatitlán, ya cerca de aquí de la región, donde hay ya muchísimas granjas, hay mucha producción avícola. Una sola granja perdió más de 40,000 gallinas por fiebre aviar, una fiebre, aquella fiebre que le dio a el Bester Gordillo, ¿te acuerdas? H1N1, ¿sabe qué? Y hay problemas fuertes, no han detectado que se presume que la migración de las aves, o sea, ahora de norte a sur, vienen contaminadas, muchas aves, vienen enfermas, y la fecalización desde el aire cae en lugares acá donde están alimentando o cae sobre alguna gallina, aunque
estén en espacios controlados, en áreas controladas, se contamina y empieza la enfermedad y la mortandad, porque son de un día para otro. La mortandad es de miles de gallinas, en este caso, de un día para otro. Pues así la situación adversa en temas productivos, pues yo creo que ha sido suficiente ya para haber enfadado al auditorio con estos temas, pero sobre todo queremos dejar en ustedes alguna semillita de reflexión, y son temas que se hablan a nivel nacional y que tienen injerencia en la vida pública de nosotros. No nos queda más que despedir. Déjame nada más dar un anuncio aquí de... Este es de Alcohólicos Anónimos. Me pidió una persona que hiciera un comentario. Hay una novena reunión regional de oficinas intergrupales de Alcohólicos Anónimos aquí en La Piedad. Va a ser del día 16 y 17 de abril. Todos los eventos van a ser en la preparatoria Mártires de la Reforma. Vienen representantes de Tepic, de Bahía de Banderas, de Uruapan, de Irapuato, León, Morelia, Pátzcuaro, Salamanca, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajumulco de Zúñiga, y por supuesto de aquí de La Piedad. Ahora, Rolando. Bueno, licenciado, agradecer a toda la gente que nos ha visto esta tarde. Siga, por favor, con nosotros en los próximos programas. No se pierda de las publicaciones de Infometrópoli, y no me queda más que agradecerles por haber estado este tiempo con nosotros, compartiendo, comentando, mandando saludos. Muchísimas gracias. Si le gusta el programa, pues compártalo por ahí si cree que puede dejar algún beneficio, si alguien puede crear conciencia. Es la única manera que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, licenciado. Gracias. Igualmente para todos ustedes, nuestro agradecimiento por ayudarnos, por aguantarnos, por ayudarnos a compartir este espacio. Gracias, buenas tardes. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, con Marco Antonio Aviña aquí y Rolando Flores Ayala. Muchísimas gracias, buenas tardes.